otro día una amiga que escuchó un episodio anterior de Mi vida en Cristo me dijo que sería interesante si pudiera tocar el tema del canto, específicamente del canto en la misa. Así que aquí vamos. La pregunta que tal vez que quisiéramos responder es si se puede cantar cualquier cosa y de cualquier manera en la misa. Bienvenida a este nuevo episodio de Mi vida en Cristo. Es un tema complejo. Y si no, pregúntenle a un sacerdote amigo que tengan a ver, sobre todo si es párroco. El tema del canto en la misa siempre es un asunto espinoso. Y quizás una pregunta interesante con la cual se puede comenzar es si es cuestión de gusto, si la iglesia dice algo claro o no sobre qué cantar y cómo cantar en una misa, todo vale. Más allá de opiniones personales o de gustos musicales, nos vamos a tratar de remitir algunos documentos del magisterio sobre este tema, que los hay, y a partir de eso cada uno puede ir sacar sus conclusiones y hacerse una idea propia. Un elemento inicial con el que quisiera partir es una cita de un documento del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium se llama, que es sobre el tema de la liturgia, en el cual se afirma lo siguiente: la música sacra, es decir, la música sagrada, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica. Esto nos da una idea que es muy importante. El canto no es algo que acompaña la liturgia. Es decir, para que no haya silencio, entonces cantemos mientras el sacerdote hace algunas cosas allá arriba que de repente ni sabemos bien qué son. No, el canto es parte de la liturgia. Y la liturgia, como acción sagrada, que teológicamente hablando, la liturgia es una acción sagrada que realiza Cristo con su iglesia. Entonces, el canto litúrgico, la iglesia lo entiende no en tanto en clave estética o funcional, sino teológica, ¿no? Como un espacio en el cual se realiza una acción, que es la acción litúrgica, de la cual el canto forma parte constitutiva de esa acción litúrgica y no simplemente, como dijimos, es un elemento que está para ambientar la misa. Entonces esto nos podría encaminar en una dirección para entender que no todo canto es automáticamente litúrgico, ni siquiera todo canto religioso o que tenga un contenido emocional automáticamente se convierte en un canto litúrgico. Yendo un paso más allá, también tenemos que preguntarnos qué función cumple el canto desde el punto de vista de la persona, del ser humano, antropológicamente hablando. Somos, claro, siempre se dice que las aves cantan, ¿no? Pero los seres humanos cantamos de una manera única, porque además tenemos somos los únicos capaces de tener un lenguaje, y el lenguaje nos permite crear letras a las cuales se les pone música y eso genera un efecto eh, inigualable, porque toca cuerdas emocionales, transmite mensajes a nivel nocional, genera un ambiente comunitario único, ¿no? Y esto se puede ver desde una acción litúrgica, como decimos, como puede ser una misa, hasta una reunión de amigos que cantan, hasta un concierto en el cual participan miles de personas en torno a un escenario donde canta un artista. Hay algo común en todas esas expresiones musicales, y es que el canto y la música generan una reacción en la integridad del ser humano. Y yo no soy músico, pero algo he leído sobre el tema, y se sabe que los instrumentos musicales generan reacciones diversas en distintas partes del cuerpo, y eso genera emociones distintas en las personas. Lo mismo pasa con las melodías. Melodías que tienen determinado ritmo, determinada cadencia, suscitan determinadas emociones. Algunas pueden ser más nostálgicas, otras más alegres, unas decididamente tristes. Entonces,
Considerados estos elementos antropológicos, volvemos sobre la idea inicial, el canto, que forma parte constitutiva de la acción litúrgica. ¿Cómo debe ser? Entonces, eh, en la liturgia, y la misa es, la Eucaristía es una liturgia, la liturgia por excelencia en un sentido, porque ahí Jesús se hace realmente presente, ¿no? La música que ahí se realiza, y el canto es parte de ello, contribuye o debe contribuir, esto también lo dice el documento del Vaticano II que hemos mencionado, a realzar la acción litúrgica. A través del canto se expresa un carácter comunitario del culto que se da ahí, ¿no? Por otro lado, se favorece la participación activa de los fieles, o sea, es decir, todos los que estamos ahí. Nos podemos involucrar con el canto. Y aquí hago una distinción, porque a veces hay, sí, en la mayoría de sitios, ahora se procura que el canto lo conozcan todos, pero también es posible que el canto lo ejecute sí, lo realice un coro, por ejemplo, y uno igual puede participar, porque se puede involucrar aunque no esté cantando propiamente tal. Por otro lado, el canto también ayuda a resaltar la solemnidad del misterio celebrado. Se distinguen, y esto es otro elemento importante, vamos acá con otro tema, un segundo elemento. La Iglesia distingue claramente entre cantos que forman parte del rito de la misa. Estamos hablando, por ejemplo, del Gloria, del Kyrie, del Santo, del Agnus Dei, ¿no?, del Cordero de Dios. Son cantos, son letras que forman parte del misal romano, son parte del rito, y a esos cantos se les pone música, por hablar de una manera muy sencilla. Eso forma parte del rito. Y ahí una condición fundamental es que los artistas que ponen música sobre esas letras, que vienen dadas, como digo, en un documento que se llama misal, no tienen la libertad de modificar la letra, porque esa letra forma parte del rito. Entonces ese es un elemento importante. Y el segundo tipo de cantos son cantos que forman parte de otros momentos de la misa, de la celebración litúrgica, que no tienen un texto ritual asociado. Por ejemplo, pensemos en el canto de comunión o en el canto de entrada. Para estos cantos, los criterios generales que se dan es que la temática del canto debe ser apropiada al momento que del cual se está participando. Por ejemplo, cantos de comunión. Lo sugerido es que los cantos de comunión, la letra de los cantos de comunión, tengan o versen en torno al misterio de la Eucaristía, que en ese momento uno está recibiendo a Jesús realmente presente en la comunión. Para eso se pueden recurrir a textos de la Escritura donde se hable pues de la Eucaristía, del pan vivo, el alimento verdadero, en fin, hay un montón de textos. Y desde el punto de vista melódico deben ser cantos que ayuden a acompañar la naturaleza de ese momento, que es un momento de profunda oración, de encuentro personal con Jesús. Entonces, como vemos, no todos los cantos que se usan en la misa tienen el mismo peso, ni tenemos la misma libertad en cuanto al texto. Los que pertenecen al rito de la misa, se debe respetar el texto tal cual como está en el misal. En los otros, comunión, entrada, ofertorio, sí hay libertad de creación textual incluso, y lo que sí, el criterio fundamental es que esos textos, tanto el texto como la melodía, sean acordes al momento de la misa o del rito con el cual se celebra en ese momento, ¿no? Por otro lado, hay que resaltar un asunto que es importante. Un documento previo incluso al Vaticano II decía, tiene una frase que leo a continuación: debe excluirse todo aquello que sea profano. Y esto no solo en cuanto al texto, sino en cuanto al estilo musical.
Y claro, ahí hay una línea compleja de determinar qué es profano y qué es sagrado. Pero hay algunas cosas que sí es relativamente fácil de entender. Por ejemplo, durante una época surgió una costumbre, y esta es mi opinión personal, a mi modo de ver, no del todo eh, feliz, de tomar melodías de cantos profanos, o sea, de cantos populares, de cantos que, no sé, tomados de la música folclórica o del local de cualquier país, y ponerles una letra religiosa. Y con eso ya se usaba el canto para la celebración litúrgica. El canto, que este documento dice debe ser sacro, debe ser sagrado, es un canto que nace para la liturgia y que tiene un uso exclusivo para ese espacio y momento, ¿no? Entonces ahí hay un criterio que es interesante. Y la Iglesia sí enseña claramente que el canto llamado canto gregoriano tiene un lugar propio en la liturgia romana, es decir, la liturgia de la cual participamos nosotros, por lo menos en todo Occidente prácticamente. Definitivamente Perú y los países de América Latina formamos parte de la Iglesia romana, del rito romano, y por lo tanto el canto gregoriano debería tener algo, se le reconoce como algo propio de nuestra liturgia. La polifonía sagrada es plenamente válida. Los cantos populares son posibles, pero no automáticamente adecuados. Ahí entra un poquito el criterio que yo comentaba en antes. ¿Qué cantos son no adecuados? Bueno, algunos, por ejemplo, que en los cantos en donde el centro no está tanto en la celebración, en el hecho que se celebra en la misa, la Eucaristía, sino en exaltar experiencias subjetivas, eh, una especie de autocelebración donde el yo está en el centro de todo. Porque la liturgia no es un espacio de expresión personal, sino de adoración objetiva. O sea, algo real está sucediendo ahí. Y el canto nos tiene que ayudar a ingresar en el misterio que ahí se celebra. En cuanto a los instrumentos, y ya para ir terminando, sí también hay una indicación de que se debe tener en gran estima, dice el documento del Vaticano II sobre la liturgia, el órgano. ¿Por qué? Porque su sonido sostiene el canto, no eclipsa el momento, ayuda a elevar el espíritu. Incluso hay estudios de los que mencionaba al inicio que el órgano es un instrumento que genera un sonido que ayuda a que la persona se eleve. No sé cómo expresarlo bien, pero es como, por un lado te recoge y te remite a algo trascendente por el tipo de vibración que genera en el mismo cuerpo. Claramente podemos pensar que hay instrumentos que sean demasiado estridentes o que vengan asociados excesivamente a experiencias humanas que no necesariamente están mal, pero que no son adecuadas a un momento litúrgico sagrado, que ponerlos en ese contexto litúrgico es un despropósito porque no contribuyen a centrar todo en el misterio sagrado que ahí se celebra, sino que nos dispersan, ¿no? Por ejemplo, generar un solo de batería en medio de la comunión no parecería pues cumplir con los criterios que se nos dan, ¿no? Entonces la norma no es el instrumento, tanto el instrumento en sí, sino el estilo, la intención, el efecto litúrgico y el efecto que causa sobre nosotros, habida cuenta de el contexto cultural y de la significación que pueden tener determinados instrumentos en cada cultura. Una persona que reflexionó mucho sobre el tema de la liturgia y que vale la pena leer y para el que le interese el tema estudiar es el cardenal Joseph Ratzinger, después Papa Benedicto XVI. Tiene algunas frases que aquí he recogido dos que las comparto, donde una dice, por ejemplo, la música litúrgica no puede nacer del capricho subjetivo, sino de la fe de la Iglesia. Otra que dice, cuando la música se convierte en autocelebración, la liturgia deja de ser adoración. Entonces aquí vemos que hay como
dos elementos que están en juego, ¿no? ¿En dónde estás el canto, en qué te centra? ¿En ti mismo o en el misterio que está ahí sucediendo? Porque lo que debe hacer en la liturgia es centrarnos y ayudarnos a entrar en ese misterio de manera que participemos activamente de ello, no centrarnos en nosotros mismos, en una especie de autocelebración. Bueno, hasta acá llegamos. Quizás hayas quedado con más preguntas que respuestas, pero bueno, en parte esa era la intención, suscitar preguntas en torno a este tema que lo vivimos todas las semanas en la misa y sobre el cual de repente no nos hemos hecho preguntas. Hagámonos las preguntas y como digo, hay un montón de documentos de la Iglesia que vale la pena reflexionar. Hay otros muchísimos teólogos que han reflexionado sobre el tema y si tienes algún comentario o algo que crees que puede aportar en la reflexión, déjalo en los comentarios. Si te ha gustado esto, compártelo. No te olvides de suscribirte al canal y nos estaremos escuchando en un siguiente podcast. Gracias.